Así es, ella dice, cuídate que está por ahí, te anda rondando de mí. Ella tiene que tener tanto miedo con eso y siempre está con ese show. Ujú, así mismo es. Es que ella dice que para sentarse aquí en el pasillo, pero ¿y a qué? No, no, ahí está la misma Marina, tuvo que llamar la atención, ella que también, ignorando y cosas, dando visto. Jacqueline y María, la vista. Digo, uno tiene su cuidado, pero yo confío en Dios. ¿Tú confías en Dios? Pues yo, Señor, confío en ti. Y confío de 3 veces, ahí me tranquilizo un poco, pero ya me dice, yo me estoy volviendo loca. No, pero mi hija, cógelo con calma. Tú no estás mirando más, ella está al lado tuyo ahí. Ella está al lado tuyo. Ella no tiene aparentemente síntomas fuertes, no tiene. Entonces no te desesperes todo el tiempo. Ujú, ujú. Pero así no será para sanarme, así es. Ah, pues yo se la voy a que precise la de ella que lo haga Marina. Hola. Ajá, Hola Buenas. maestro, buenas noches. así es. Está muy bien, me cambió con muchísimo estrés, de cosas que la llegó ayer, que estaba en viaje. Anoche llegó ella. Sí, ahí está. No, yo estaba cansada, compadre. Ay, sí, entonces lo único que me da es que queda en su cama. ¿Qué pasa? Para allá tuvo que dormir con otra gente. Y, ¿sabes? Ay, sí, allá. Como la casa de ella. Con esta virtud, esta comodidad. Así mismo. Ujú, como quiera, así es. Ujú, ujú. Quisieran tener ese espacio para hacer eso. Buenas noches, maestro. En el COVID uno ve lo que es tener su casa grande y tener espacio. Hola. Buenas noches, ¿se escucha? Ay, sí. ¿Me escucha? Maestro, sí, lo oímos. Buenas noches. Ay, Dios. Y por allá también, Felipe. Hola. Hola maestro, ¿se escucha? ¿Me escucha? Ay, Sí, lo oímos. Sí, se Sí, se escucha bien, escucha, maestro. maestro. Se escucha bien. Hola. Parece que él no nos oye. Sí, yo les escucho, pero un momentito, yo lo escucho mejor ahora, un momentito. sí, también el fin de semana vamos a Pico, pero tú sabes que yo no estoy yendo de nadie. Pero O sea nada que estoy bien, tratando de viene poner aquí, no, oiga. el Bluetooth, No, viene ellos nada más el 15 de noviembre. pero está conectado, no sé. Y si no viene el día 10. Y nada, van a estar ahí. ¿Me escucha, maestro? Siempre vienen a arreglarse la voz y hacer cosas. Porque hoy ya Ahí me conseguí la escucho, escuela ¿verdad? que estaba aquí. Sí, maestro. Mañana que buscar, ya me están cambiando. Ustedes me escuchan a mí, pero yo lo estoy escuchando no por el Bluetooth, sino por la bocina. ¿Oyeron? Pero gracias a Dios Pues ya. quite eso. No, está bien, déjame poner un audífono ahí, un momentito. De la prima de otra. Ya se fue por la tarde. Y yo por aquí, lo que estaba, y la prima de otra, que tiene que pasar. Y ya, entonces por eso la vi, porque ya tenía mucho tiempo ya sola, con esa señora que dice Ahora sí.
Mi familia está como un solito así mismo, pero la mamá de votar. ¿Se escucha, maestro? Muy Sí, 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 yo lo escucho. Ustedes también, ¿verdad? Claro. Ok. Espérenme un segundito, ¿está bien? Un momentito. Yo no vine porque ayudando con que salir, me dejó invertir, tú sabes, hasta las 10 de la noche. Y es una sopa, es un besito, hay que estar atrás de eso, ahí para abajo. Te voy. Ujú. Ay, no sé bien. ¿Te va a ofrecer? No. Y conmigo, qué bueno. Wow. Con tomatico por arriba y todo, ¿no? Con tomate por arriba, ¿no? Mm. No, pues, sí, sí. No lo jugones. Sí. Déjame cambiar el teléfono, que me está llamando el teléfono para- hágale ahí, para que me cuelgue, dale ahí. Dile que por favor. Bueno, por aquí estamos. Bueno, maestro. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Qué Y bueno, qué eso, bueno. asombrado por unos discursos que pasan el fin de semana. ¿Una qué? Por unos discursos que pasó en el fin de semana. ¿Con cuál? En La Vega. El que dijo Danilo, el pueblo se cansó del bienestar. Eso es verdad, maestro. Bueno, eso no va a caber en la boca de un demagogo, porque dígame usted, dice, aunque dice un refrán, una película, que hasta la belleza cansa. Pero se cansaron de estar tan bien que votaron. Bueno, Profe, una pregunta, demagogo. Pero tentativo, profe. ¿qué pasó? ¿Qué Profesor, significa? ¿Qué ¿qué significa? usted opina de eso, profesor? Dígame usted, Usted ¿qué que tiene significa demagogo? una gente mala, un No, azaroso, mala no. Un una gente que no demagogo, quiere que el otro progrese. no, un demagogo es una persona, oiga bien, que vive argumentando, vive enseñando al otro lo que hay que hacer y él nunca lo hace. Un demagogo es una persona que da la impresión de que es dinámico, activo, pero no lo es. Un demagogo es el que dice que aparenta lo que no es un demagogo. Ok. Entonces, ¿cómo usted lo va a decir? Porque eso es lo que pasa, que los políticos siempre tienen un argumento, pero está totalmente desfasado. ¿Cómo va a decirle a un pueblo que votaron en contra porque el pueblo estaba demasiado bien? O sea,
Es una locura lo que ha dicho. Él sabe que el pueblo votó en contra por la corrupción. No porque, y además, no es que no estaba mal, pero lo que teníamos era el peligro de que él creyera que él era un Dios y que él pensaba que él era el único que podía. Él estuvo a punto de armar una guerra aquí por sus aspiraciones personales cuando la ley se lo prohibía. Y quiso cambiar la ley porque eso es lo que pasa, que cuando la gente se cree que es poseedora de la verdad y que es el que sabe, tiene un poder de cambiar la ley, porque era todo el Congreso eran ellos. Entonces querían cambiarla y no la cambiaron porque realmente se la pusieron en China para cambiar la ley. Así es. Pero es una declaración que lo que da es risa. A todo el que oye eso lo da ganas de reír, porque ¿cómo te va a decir que el pueblo se va a cansar de estar aquí? Por favor. Eso es lo que da es risa. Bueno, vamos a trabajar. Nosotros, como le dije desde el principio, al no tener un taller que nosotros hagamos la práctica, tenemos que hacer prácticas relacionadas con los temas que vamos desarrollando. ¿Okay? Entonces, hay un video que yo lo quiero compartir con ustedes, quiero que lo comentemos, que está ahí en la plataforma, y que ustedes tienen que enviar un resumen de eso. O sea, ustedes tienen que enviar un resumen de ese video, escrito a mano. Y yo les voy a decir una cosa. Ustedes van a ser profesionales pronto. Ustedes están dando termo 2. Ustedes se deben graduar un año como mucho. Entonces yo quiero ver que ustedes escriban como profesionales. Que cuando hacen un resumen se nota que son gente que tienen un nivel. Que no se conforman con copiar. Yo revisé y corregí lo que ustedes mandaron. Y se lo voy a decir de verdad, yo no entiendo qué es lo que ustedes hacen. No entiendo. Hay algunos que sacan 100, porque además de que hacen un buen comentario, lo hacen completo. Se nota que le dedicaron tiempo y quieren aprender. Pero algunos lo que hacen es coger hacer en 2 páginas un resumito. Yo le pongo a ustedes, oigan bien, yo le pongo a ustedes estudiar, analizar los ejemplos 7, 8 y 7, 7 y 7, 8 como tarea del libro. Usted tiene que analizarlo, tiene que comentarlo. Es para usted explayarse, es para usted hacer de eso que está ahí resuelto, porque está ahí resuelto. Usted no se da con mandármelo igual. ¿Para qué yo lo quiero eso? Vamos a ver, ¿para qué yo lo quiero? Si está ahí resuelto en el libro, yo no quiero que usted lo comente. Yo le quiero que usted me dé su opinión, su punto de vista. Y yo demuestre, usted demuestre que lo entendió. ¿Qué es lo que usted piensa que yo le voy a pedir? De los ejemplos que están en el libro resuelto. ¿Qué usted piensa que yo le voy a pedir? Que me lo escriba. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Para qué? Yo le quiero que usted me demuestre que lo entendió. Con comentarios que usted me haga. Dice, mire, profe, aquí, cuando se cambió esta ecuación por esta, lo que se hizo fue esto y esto y esto. Ah, ok, muy bien. Ah, además, profesor, se usó esa ecuación porque esa es la ecuación que relaciona la variable que estamos analizando. Ah, muy bien. Pero mandarlo así, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, ¿qué usted quiere que yo haga con usted? Que usted me manda los 2 ejercicios resueltos igualitos, o sea, los 2 ejemplos, me lo manda igualito a como tenga el libro. ¿Qué usted quiere que yo haga? Que me ponga 100. 90, profe. Entonces, si me hacen eso otra vez, se lo voy a poner 0, le voy a poner. 0, porque ustedes valen más de ahí. O sea, deben valer más de ahí. Si yo le pongo a usted, le mando ejercicios resueltos para que usted me lo explique, es que lo tiene que estudiar y entenderlo. Y para yo poder calificarlo bien, usted tiene que explicarme lo que lo entendió y decir por qué lo entendió. Yo le mando los ejercicios resueltos que yo quiero que ustedes analicen y me lo mandan hasta menos de lo que yo le puse. Entonces no vale nada.
no vale nada porque eso lo mandé resuelto. Se lo estoy dando resuelto. En teoría, yo le voy a dar ahora una serie de ejercicios resueltos para analizar y comentar. Porque si no, imagínense usted. Si no, no se lo mando resuelto, mando resuélvanlo porque ustedes tienen la teoría, tienen las fórmulas que hay que usar, deben saber cuál es la fórmula y todo eso. Ok, así que vamos a trabajar con, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, perdón, vamos a ver el video que tenemos ahí en la plataforma. Yo no sé qué es lo que le pasa a este internet. Está un poco lento. Un momentito, un momentito. Ah, que lo resumo. Ya voy. Entonces, vamos a ver cambio de entropía en sustancias puras. O sea, nosotros vamos a hacer ese tipo de cosas siempre. ¿Ok? Miren, ahí están los ejercicios resueltos en un video, era para que lo explicaran, es para que lo explicaran. Y están los ejemplos ahí. Entonces, ustedes lo que hacen es que con algunos me pusieron los ejemplos por mitad, un poquito, o sea, a menos de la mitad. Como que le pusieron una parte a cada uno. Entonces, ¿sabes que eso es cero que tiene? Porque yo lo que quiero es que usted me explique los ejemplos, los explique. Vamos a ver si rápidamente, esto es un video de 20 minutos. Vamos a compartir el sonido. Y vamos a ampliar aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase de termodinámica, la segunda parte del tema entropía. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho este video. Yo lo elijo por lo bueno que es, o sea, por lo bien explicado que está, y es el tema que estamos viendo, la segunda parte de entropía. ¿Ok? Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con una breve introducción, luego hablaremos de procesos. Ustedes vieron que en la clase, en la teoría, precisamente vimos el sábado, los diagramas TS y HS, temperatura, entropía, entalpía y entropía. Ok, y las relaciones TDS y esos dos ejemplos que sí que están Procesos entrópicos, diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía, relaciones TDS y finalizaremos con los cambios de entropía en gases ideales. Recordemos, la entropía es una propiedad, una característica del sistema, así como lo son la temperatura, la presión, el volumen, pero esta nos indica el desorden molecular del sistema. De acuerdo al principio de incremento de entropía, el cambio de entropía durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía, es decir, que la entropía se genera en los procesos irreversibles. La entropía es una propiedad que no se conserva, como lo hace la energía o la masa, sino que se va creando. Y se va creando debido a las irreversibilidades. Los procesos tienen una dirección, de acuerdo a lo que vimos en la segunda ley, y esa dirección es hacia donde se genere la entropía. Pues bien, la entropía también está en las tablas de propiedades, así como las otras propiedades. Es una propiedad extensiva, por lo cual la expresamos por unidad de masa de manera específica, y esa es la que encontramos en esas tablas. Nos sirve, igual que el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica, para saber en qué fase encontraremos a la sustancia. Si entramos a las tablas de saturación y vemos que la entropía específica tiene un valor mayor a la entropía específica de vapor saturado, significa que la sustancia estará como vapor sobrecalentado. Si está entre líquido saturado y vapor
saturado, la sustancia estará con una mezcla saturada líquido-vapor. Y si tiene un valor aproximadamente igual al de líquido saturado, significa que la sustancia está como líquido comprimido, así como lo vemos en este diagrama. Cuando un proceso ocurre con un valor de entropía constante, lo llamamos proceso isentrópico. Es decir, el delta de entropía será igual a 0. Y ya que el cambio de entropía, el delta de entropía es igual a la integral de Q sobre T, calor sobre temperatura, más la entropía que se genera por las irreversibilidades, cuando tenemos un proceso adiabático donde Q del calor es 0 y además reversible, recordemos que en los procesos reversibles no se genera entropía, significa que en ese caso tendremos un proceso isentrópico. Pero ojo que no es la única manera que un proceso sea isentrópico. También podemos tener una transferencia de calor hacia afuera del sistema, significa que la Q será negativa, este primer término será negativo, y si es irreversible y tiene un valor igual que este primer término, la entropía generada, aquí también tendremos un proceso isentrópico. Hay dos diagramas muy importantes en la ingeniería, que son los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía. El primero de ellos es muy utilizado al analizar procesos y ciclos. Supongamos que tenemos un proceso internamente reversible graficado en uno de estos diagramas, como lo vemos en la diapositiva. De acuerdo a lo que vimos en cálculo 2, si queremos saber el área bajo una curva, lo que hacemos es tomar un elemento diferencial y sumamos el área de ese elemento a lo largo de toda la curva por medio de una integral. En este caso, el elemento diferencial tendrá un área igual a temperatura por el diferencial de entropía. Y de acuerdo a la definición de entropía, dijimos que en un proceso internamente reversible, el diferencial de entropía era igual al diferencial de calor sobre temperatura. Quiere decir que este elemento diferencial es igual al diferencial de calor. Es decir, el área bajo la curva, en este proceso, nos indicará el calor transferido durante el proceso. Por otra parte, el diagrama entalpía-entropía es muy utilizado para analizar procesos, o mejor, dispositivos de flujo estacionario. Recordemos los dispositivos de flujo estacionario, que son la bomba, el compresor, la turbina, todo eso que podemos analizar por medio de la primera ley, sistemas abiertos estacionarios. Ese es un diagrama conocido como el diagrama de Molière. Si tenemos un dispositivo en el cual no hay transferencia de calor, que suponemos como adiabático, como generalmente lo hacemos con la turbina. Bueno, yo no interrumpo porque ya eso nosotros lo vimos, los que están conmigo en la teoría. ¿Ok? Por eso yo supongo que no hay, de eso no tiene ningún secreto para bomba. El compresor, podemos utilizar esta ecuación, la primera ley de la termodinámica, sistemas abiertos, procesos de flujo estacionario, y se nos irán esos términos, la Q porque es adiabático y generalmente los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, entonces esos términos que tienen que ver con la energía cinética y potencial también desaparecerían y llegaríamos a esta ecuación, la potencia igual al flujo másico por el delta de entalpía. Si quieren... Claro, si ustedes se recuerdan, eso se hace así porque en un flujo, donde hay un flujo de calor y hay un flujo másico, la energía cinética y la energía potencial son mínimas comparadas con el flujo de calor. Por lo tanto, se pueden eliminar. Y por eso hablamos de una integral. O sea, usted tiene la entalpía de entrada y salida, o sea, salida menos entrada, y no hay significativamente, es muy poco la velocidad, la energía cinética y la energía potencial son muy pocas comparadas con la energía o el flujo de calor. Por eso se sacan de aquí. Por ejemplo, en una tobera, en una turbina, en cualquier proceso adiabático, eso es mínimo comparado con el flujo de calor. Recordar este tema, los invito a ver el video sobre la primera ley, sistemas abiertos. Bueno, entonces significa que el delta de entalpía nos está dando una indicación de el trabajo que se está realizando durante el proceso
Y el delta de entropía, como ya lo habíamos mencionado, es una indicación de las irreversibilidades del proceso. De esta manera, este diagrama nos ayuda a saber qué tanto trabajo se produce y qué tanta entropía se produce también. Por ejemplo, el ciclo de Carnot. Recordemos que el ciclo de Carnot es el ciclo reversible más conocido, conformado por 4 procesos: una expansión isotérmica reversible, una expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. En un diagrama temperatura-entropía, este ciclo se vería de esta manera. Primero una línea recta porque tenemos una expansión isotérmica reversible, luego otra línea recta pero vertical porque tenemos un proceso isentrópico. Recordemos que dijimos que si un proceso era adiabático y a la vez reversible, era isentrópico. Posteriormente, otra línea recta horizontal que marca un proceso isotérmico y finalmente otro proceso isentrópico. De acuerdo a lo que vimos, el área bajo la curva 1, 2 marcaría el calor de entrada, el calor que está entrando, y el área bajo la curva 3, 4, el calor que va saliendo. Y como en este tipo de ciclos, y todos los que se utilizan en una máquina térmica, el trabajo producido es el calor que entra menos el calor que sale, el área encerrada Ustedes vieron que eso entre... lo vimos en la clase, ¿verdad? Que el área grande de aquí a aquí, el área grande de aquí a aquí es el calor total y el área pequeña de aquí a aquí es el calor que se bota. Por lo tanto, este es el trabajo neto. Este ciclo me marcaría el trabajo neto producido. Ahora hablaremos de unas ecuaciones que sirven para relacionar a la entropía con otras propiedades, conocidas como relaciones TDS. Para ello consideremos una masa de control, un sistema cerrado, que puede ser la masa que está dentro de un sistema cilindro-émbolo, de acuerdo a la primera ley. El diferencial de calor en el proceso menos el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía interna. Si es un proceso internamente reversible, nos quedará de esta manera. De acuerdo a la definición de la entropía, el diferencial de calor es temperatura por diferencial de entropía, y ya que el trabajo que se produce acá es trabajo a frontera móvil, el diferencial de trabajo es igual a presión por el diferencial de volumen. Reemplazando estas dos ecuaciones en la primera, obtenemos esta primera relación. Y si además consideramos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, lo cual fue visto en la definición y la clase de la definición de la entalpía, llegamos a esta otra relación. Estas dos relaciones son las relaciones TDS. Son ecuaciones que permiten relacionar la entropía con otras propiedades y son aplicables a sistemas abiertos o cerrados y a procesos reversibles e irreversibles. En el caso de sólidos y líquidos incompresibles, a partir de esta ecuación, llegamos a que el diferencial de entropía es igual al diferencial de energía interna sobre la temperatura, teniendo en cuenta que ahora el diferencial de volumen específico va a ser 0, ya que en las sustancias incompresibles el volumen no cambia. Claro. Y como ya lo hemos visto en sólidos y líquidos, podemos expresar al diferencial de energía interna como el calor específico por diferencial de temperatura. Si asumimos que el calor específico es constante, como lo podemos hacer si no hay grandes cambios de temperatura, integrando esta ecuación llegamos a esta otra ecuación. El delta, el cambio de entropía específica en el proceso, será el calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto que acabamos de ver. Nos dicen que un bloque de bronce a 150 grados centígrados se pone en contacto con un bloque de aluminio a 200 grados centígrados en un contenedor aislado. Si las masas de los bloques de bronce y aluminio son 20 y 40 kilogramos, nos piden determinar la temperatura de los bloques en el equilibrio final cuando termine la fase transitoria y el cambio de entropía final para el proceso. Para realizar este problema, vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica O sea, recuérdense que todo va a tener equilibrio cuando los dos alcanzan la misma temperatura. O sea, que el T2 de ambos es la misma. en sistemas cerrados.
Q menos W igual a delta de U. Analizaremos cada uno de los bloques como un sistema independiente, es decir, elegimos para analizar primero el aluminio, luego el bronce. En cada uno de ellos, el calor menos el trabajo es igual al cambio de la energía interna. Como aquí no hay involucrada ninguna forma de trabajo, este término W se irá de cada una de las ecuaciones. Y como estamos trabajando con un sólido, sabemos que el cambio de la energía interna es la masa por el calor específico promedio por el cambio de la temperatura. En cada uno de estos bloques, observemos que en el bloque de aluminio el calor va saliendo, mientras que en el bloque de bronce el calor va entrando. Es decir, el calor asociado con un proceso es igual al del otro, pero con signo opuesto, porque recordemos que cuando el calor sale, le ponemos el signo negativo, es decir, menos el calor que sale del aluminio es igual al calor que entra en el bronce. Reemplazamos estas ecuaciones, nos queda de esta manera. Luego despejamos de aquí la temperatura final, que es nuestra única incógnita, que va a ser igual en ambos bloques porque llegan a un equilibrio, es decir, llegarán a tener la misma temperatura. Y obtenemos esta ecuación. Ahora hay que determinar los calores específicos. Muy sencillo, simplemente vamos a las tablas del libro, al final del libro de termodinámica. Allá nos aparecen los valores de calores específicos de varias sustancias. Ellos varían con la temperatura. Los estamos suponiendo constante, entonces lo buscamos a la temperatura promedio entre la entrada y la salida. Es decir, 170 grados centígrados o 450 Kelvin, que es lo mismo. Encontramos estos valores de calores específicos, los reemplazamos las masas que ya las conocemos, 20, 40, y las... ¿Ustedes entendieron de dónde salió el 177? No sabemos la temperatura final, pero hay que buscar las propiedades de ambos a una temperatura. Entonces usted tiene que estar... Ya lo hay, mija, por lo que estás viendo esa vaina. Diga. Jonathan, usted debe tener cuidado cuando habla. Tiene que verificar su teléfono, su micrófono. Ok. Disculpe, por eso para que la niña se me subió la cama. Entonces le decía que si sabían de dónde salía este 177. No. Bueno, vamos a decir que uno entra a 250 y a otro a 204, a 150 y 204. Este es el que está más caliente y este es el que está más frío. Lo lógico es que la temperatura final va a estar entre las dos. Menos que esta y más que esta. Entonces se coge una temperatura, una, como referencia para buscar las características de la propiedad de los dos a esa temperatura final, que no sabemos cuál es. Precisamente eso es lo que estamos buscando. No es la suma de los dos entre dos, pero es cerca. ¿Ok? Y como la capacidad calorífica varía con la temperatura, cambia con la temperatura, hay que elegir una temperatura más o menos lógica. Si usted suma esos dos, le da 170, y lo suma, lo divide entre dos, le da 172. ¿Ok? Vamos a seguir donde estábamos, en 12, 17. Iniciales que también las conocemos, 150 y 204. Llegando a esta solución, 194,79 grados centígrados será la temperatura final. Ahora, para hallar el cambio de entropía en este proceso, utilizamos la ecuación que acabamos de ver. Antes, vamos a decir que con este valor de la temperatura promedio, que es 150 más 204 entre 2, es una temperatura promedio de 177 centígrados, que da 450 Kelvin. Entonces, esa temperatura, 450 Kelvin, es que usted va a la tabla y busca la capacidad calorífica del aluminio a esa temperatura de 450 y la de el bronce a esa temperatura. Esos valores están en la tabla de termodinámica de capacidad calorífica de esa sustancia. Se puede buscar en internet si usted no la tiene, pero está en el libro. Entonces sustituye estos dos valores acá, aquí, aquí y aquí. El peso de cada uno, cuando lo dan, son 20 y 40 kilos de cada uno. 20
20 y 40 kilos, 40 y 20, esa temperatura y esa temperatura que son las iniciales, ok, la 1, y la temperatura, esta temperatura 450 fue solo para buscar capacidad calorífica. Luego aquí se usan las dos temperaturas, 204 y 150. Y sustituyendo aquí, esa temperatura da 194,79. ¿Ok? Es decir, el cambio de entropía de esta solución 194,79 grados centígrados será la temperatura final. Ahora, para hallar el cambio de entropía en este proceso, utilizamos la ecuación que acabamos de ver. Es decir, el cambio de entropía igual a la masa por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial. Como tenemos dos masas. Eso igual de cada uno, de cada uno. Los dos van a tener la temperatura final. Los dos van a tener T2. Y esa T1 va a ser la que tiene cada uno. Este y esto. Masas diferentes, cada una tendrá su cambio de entropía y el cambio de entropía total será la suma de los dos cambios de entropía. Es decir, la ecuación aplicada a cada uno de los sistemas y sumándolos. Y se suman, ¿por qué se suman? Bueno, porque la entropía es la suma de las dos, cada una en su temperatura, porque cada uno va a tener temperatura. Lo que pasa es que una va a dar positiva y otra va a dar negativa cuando usted lo haga. Como lo vemos acá, simplemente reemplazamos valores teniendo en cuenta, eso sí, que las temperaturas tienen que reemplazarse en Kelvin, porque estas ecuaciones son hechas para ser trabajadas en Kelvin. Así que le sumamos 273 a cada una de las temperaturas para que queden en Kelvin y obtendremos este resultado. El cambio de entropía será igual a 0,046 kJ sobre Kelvin. Ahora vamos a ver cómo manejar los cambios de entropía en gases ideales. A partir de las ecuaciones 1 y 2 que planteamos en esta presentación, es decir, las relaciones TdS y la ecuación de estado de gas ideal, presión por volumen igual a la constante del gas por la temperatura, llegamos a estas ecuaciones que hemos llamado ecuaciones A y B para los cambios de entropía precisamente en esas sustancias. Estas dos ecuaciones A y B se pueden resolver de dos maneras. Una es asumiendo calores específicos constantes. Recordemos que los calores específicos realmente cambian con la temperatura, pero si no hay grandes cambios de temperatura. Exacto, si los cambios de temperatura no son muy grandes, usted puede asumirlo. O si no, buscar uno con la temperatura promedio. Por fíjense, aquí estamos cambio, capacidad calorífica a volumen constante y esta capacidad calorífica a presión constante. Depende cuál de los dos usted tenga. Los dos deben dar igual. Ok, los dos tienen que dar igual. Temperatura, está bien suponerlos como constantes. En ese caso, saldrían de la integral y llegaríamos a estas ecuaciones que vemos acá, ecuaciones C y D. Y si esa aproximación no es válida, si hay grandes cambios de temperatura, entonces lo que se ha hecho es definir este término, el término de la integral del calor específico por el diferencial de temperatura sobre la temperatura. De manera que la ecuación nos queda de esta forma. Y esos dos valores aparecen también en las tablas de propiedades. Entonces si buscamos en las tablas al final del libro vamos a encontrar estos valores para diferentes temperaturas y podemos manejar esta otra ecuación que es más exacta que las ecuaciones C y D. Si tenemos un proceso isentrópico de gases ideales, este delta de entropía o entropía final menos inicial se volverá cero y podremos llegar a estas otras ecuaciones, relaciones entre las propiedades que se presentan en ese tipo de procesos. A partir de las ecuaciones C y D, cuando se supuso que los calores específicos eran constantes, llegamos a que la temperatura final sobre la inicial es igual a la relación de volúmenes específicos a la K-1, donde K es una relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. De igual forma, hay relaciones entre la temperatura y la presión y el volumen específico, tal como lo vemos en esta diapositiva. Si no suponemos que el calor específico es constante, entonces llegamos a estas otras ecuaciones, donde los términos P sub R son la presión relativa y el término B sub R es el volumen específico relativo, los cuales también se toman de tablas. En las tablas vamos a encontrar P sub R y si dimos temperatura en P sub R,
obtenemos el volumen específico relativo. De esta manera podemos trabajar con gases ideales en procesos isentrópicos. Vamos a aplicar esto que acabamos de ver por medio de un ejemplo. Nos dicen que en la carrera de compresión de un motor de combustión interna de 4 tiempos, se comprime aire a 25 grados y una atmósfera de presión. Es decir, tenemos un dispositivo cilindro émbolo, que son los pistones de un motor, y se está comprimiendo